Ya, empieza. Camina con tu manita. Gracias. Tiene que ser todo me muerde. Listo. Todo me muerde, chicas. Ya, entonces vamos a hacer lo que es muslo, ¿no? Entonces vamos a empezar como siempre con temas conceptuales, ¿no? Fíjense que los músculos de la pierna yo los puedo dividir en ¿cuántos? En tres componentes, ¿no? Un componente anterior, uno medial y un posterior. Dentro del componente anterior hay que diferenciar si estoy en la parte inferior o estoy en la parte superior. Si pienso en los músculos que están en la parte superior, pues tengo que empezar con los músculos que están originados a nivel del abdomen. ¿Quiénes son? En primer lugar, el músculo psoas iliaco. Otra pinza. Una pinza. El músculo psoas iliaco, ¿cierto? Porque está llegando por la lácuna musculorum acompañado de un nervio que va a ser el nervio crural, ¿cierto? ¿No? Entonces, el nervio crural y el músculo psoas vienen obviamente por aquí, ¿no es cierto? Y aquí yo veo el psoas iliaco y es más, aquí obviamente estoy viendo la lácuna vasorum y la lácuna musculorum por este lado, y entre ambos pues esta aponeurosis que vendría a ser, o fascia, que vendría a ser la cintilla iliopectina, ¿no? Cintilla iliopectina, ¿no? Ahora, otro músculo que también está en la parte superior del componente anterior es este músculo que vamos a ver acá, que es el tensor de la fascia lata, ¿no? Tensor de la fascia lata, psoas iliaco, y desde acá lo que es el músculo pectíneo, ¿no? Quiero considerar que la base del triángulo escarpa está dado por el músculo pectíneo y por el músculo psoas iliaco, ¿no? Ahora, ya en la parte inferior de lo que es el componente anterior encontraría al cuádriceps crural con el recto anterior, con el vasto externo o lateral, ¿no es cierto? El vasto medial y el intermedio crural. También por detrás del crural a veces hay otro pequeñito que sería el músculo subcrural. Ahí seremos los cuatro elementos. Pues empecemos ahora a hablar de los músculos de ese comportamiento anterior en cuanto a inervación. Tensor de la fascia lata, ¿quién lo inerva? La rama profunda del nervio glúteo superior. El músculo cuádriceps, ¿quién lo inerva? El nervio crural, ¿no es cierto? A todas sus porciones, ¿no? Al músculo pectíneo, ¿quién lo inerva? También el crural. Mientras que psoas iliaco lo va a inervar las ramas, ¿no es cierto?, del plexo lumbar, ¿no? Directas, que llegan hasta tanto el psoas como al ilíaco. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando, ¿no? Ahora vamos a ver otra área en relación a lo que es el muslo, que sería el componente interno, ¿no? ¿Quiénes se encuentran en el componente interno? A los músculos aproximadores, más lo que es el recto interno bracial. Entonces, el primer aproximador que vemos es que es el aproximador mediano. Por debajo encuentro el aproximador menor. Por debajo voy a encontrar el aproximador mayor, ¿no? Orígenes del aproximador mediano, como estamos viendo el cuerpo del pubis, hasta la parte media de lo que es la línea áspera del fémur, que es donde se insertan los aproximadores. Por detrás veo al aproximador menor o breve, el cual se origina a nivel de la rama inferior del pubis, y desde ahí se va a insertar en la parte superior de la línea áspera del fémur, ¿no? Mientras que el aproximador mayor, que es este de acá, tiene dos porciones, una que se está originando en la rama inferior del pubis y otra que se está originando a nivel del isquión, ¿no? La que se origina a nivel del isquión se le conoce como porción tendinosa, mientras que la otra va a ser la porción carnosa. Este músculo se está insertando en la línea áspera del fémur
¿no es cierto? Y es el más grande de este grupo mediano. Por último, también distinguimos a este otro músculo, que va a ser el músculo recto interno, ¿no es cierto? También conocido con el nombre de gracil, ¿no? El cual se va a insertar junto con el semitendinoso y el sartorio en lo que es la pata de ganso. ¿Por qué los he identificado como grupo? Porque yo sé que todo este grupo es inervado por el nervio obturador interno, ¿no? ¿Ya? Por el nervio obturador interno. ¿Se dan cuenta que no hay? Ya, por eso, ¿no? Agrupamos y empaquetamos, ¿no? Entonces, todos por el obturador interno. ¿Cómo llega acá a la región del obturador interno? Fácil, por debajo de la rama transversa del pubis, ¿no? Ahí está, ¿no? Por ahí va a llegar, ¿no? Y además, acá tengo que considerar que el elemento clave es este, el aproximador menor. ¿Por qué? Porque en relación al aproximador menor, yo puedo ver que hay ramos posteriores, como este, o ramos anteriores que van a ir por delante, el aproximador mayor, ¿no? Los ramos posteriores, obviamente son tanto de la arteria como del nervio obturador, distinguidos o están yendo esta parte del componente posterior, perdón, medial, ¿no? Mientras que los ramos anteriores se van a ir por acá a inervar a estos músculos que estamos viendo acá. Acá caso especial es este músculo que es el músculo pectíneo, porque este músculo pectíneo está inervado por dos componentes, por el crural y por el nervio obturador. Es más, la rama del crural que lo inerva el pectíneo va a ser el nervio músculo cutáneo interno, mientras que el músculo inervado o el nervio que inerva el sartorio, rama del crural que estamos viendo ahí, sería el nervio músculo cutáneo externo. ¿Y por qué músculo cutáneo? Pues porque inervan al músculo, ahí estamos viendo, y después se hacen superficiales para inervar a la piel. ¿Ya? Entonces, dos ramos con el nervio pericural, músculo cutáneo externo y músculo cutáneo interno. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, hasta ahí, miren, estamos resolviendo tanto componente anterior como componente medial. ¿Ya? ¿Listo? También no nos olvidemos que el componente del nervio obturador también va a inervar la cara interna e inferior del músculo. ¿Ya? Mientras que toda la cara anterior va a ser inervada ¿por quién? Por el crural, a excepción de esta porción que está inervada ¿por quién? Por las ramas crurales del génito crural. ¿Ya? ¿Listo? Mientras que también en relación a lo que es la espina ilíaca anterior superior, yo por acá podría buscar un nervio que sería el nervio femorocutáneo externo o lateral, que está inervando la cara externa del fémur. Y la cara interna y medial y superior, la cara interna y superior, por el crural, por este nervio musculocutáneo interno, superpuesto con la rama cutánea del nervio obturador. ¿Ya? Los dos se superponen en esta cara interna del músculo. ¿Ya? Muy bien, entonces ya que hemos visto al músculo crural y a todos estos músculos, ¿ya? Vamos a hablar de lo que son orígenes de inserción, ¿no? Ya empezamos con algunos, ¿no? Sartorio, espina ilíaca anterior superior, pata de ganso, semitendinoso y además recto interno, gracil, cuerpo del pubis, pata de ganso, semitendinoso, isquión y tendón de la pata de ganso, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuádriceps, sus porciones. Lo que es el recto anterior, espina ilíaca anterior inferior, tendón del cuádriceps. Vasto medial, obviamente la cara medial e inferior del fémur y tendón del cuádriceps. Vasto lateral, la cara lateral y superior del fémur y tendón del cuádriceps. Y crural, cara anterior del fémur y cuádriceps. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Psoas ilíaco, ¿dónde se inserta? Se está originando a nivel lumbar y a nivel de la fosa ilíaca y se está insertando a nivel del trocánter menor. ¿Ya? Pectíneo, se origina en la rama transversa del pubis y se inserta en la línea pectínea del fémur. ¿Ya? Ahora, por debajo del pectíneo, ¿quién nos falta? Un músculo obturador externo, el cual está tapando por afuera el agujero obturador y desde ahí se está insertando en la fosa intertrocánter. ¿Ya ven? ¿Está difícil? No. Estamos revisando todo. Entonces ya tengo músculos, inserción, funciones sobre funciones. Obviamente, los músculos que atraviesan por acá encima, lo que es la articulación de la cadera, serían flexores.
de la cadera. ¿Quiénes serían? El recto anterior, el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata y el músculo pectíneo. ¿No es cierto? Flexores de la cadera. Ahora, el resto de músculos que hemos visto que hay grupo anterior, el cuádriceps, ¿en qué es? Es un extensor de la articulación rotuliana. Y todo este grupo de acá, ¿qué son? Aproximadores, que se llaman así, aductores, ¿no? El aproximador mediano, mayor, menor y mayor, y el recto interno son aproximadores, ¿no? De los aproximadores, ¿cuál es el más anterior? El mediano, y es el más largo. El más pequeño es el menor, ¿no es cierto? Y el mayor es el más grande, y sobre este mayor vamos a aprender dos cosas. Es el que es atravesado por la arteria perforante y también el que últimamente me ofrece el anillo del tercer aductor, que está ahí, que es a través o por donde la arteria y el nervio femoral pasan al hueso popliteo para convertirse en arteria y vena poplítea, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de referentes anatómicos. Un referente importante acá en esta región, ¿quién es? El triángulo escalar. ¿Quién lo limita? El sartorio está acá, el sartorio, el ligamento inguinal y el aproximador mediano, pero también hay algunos que indican que es el recto interno. ¿Ya? ¿Listo? Como base ya dijimos que está el psoas ilíaco, ¿con quién? El pectíneo. Con el pectíneo, ¿no? Y en el vértice de lo que es el triángulo escarpa se origina el conducto de los aproximadores, o también conocido como conducto de Hunter. ¿Quiénes limitan el conducto de Hunter? Una aponeurosis que se extiende desde el aproximador mediano y mayor, ¿hacia dónde? Hacia el vasto mediano. Entonces esa aponeurosis conforma lo que es el techo del conducto de Hunter. Y por encima de ese techo recién aparece el sartorio. ¿Ya? Entonces su límite externo sería el aproximador mediano y su límite interno sería el aproximador mediano y mayor. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿quiénes ingresan al conducto de Hunter? Va a ingresar la arteria femoral, la vena femoral, el nervio para el vaso interno y el nervio safeno interno. ¿Ya? ¿Qué tal está? Fácil, ¿cierto? ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos falta? Lo único que nos falta son las arterias, lo demás ya hemos estudiado, ¿no? Entonces, ¿qué es la arteria que llega al triángulo? Obviamente esta arteria, que es la arteria femoral. A su costado debería estar la vena, obviamente la han retirado, ¿no? ¿Ya? Pero por acá estaría la vena. Y es más, si yo me doy cuenta acá, todo está envuelto por lo que se llama la vaina femoral. Esta arteria, esta vena y más internamente un espacio dentro de la vaina que es el infundíbulo crural. ¿Ya? La arteria femoral atraviesa el anillo crural e inmediatamente aquí me va a dar ramas superficiales. ¿Quiénes? La arteria subcutánea abdominal, que se va hacia arriba, la arteria circunfleja ilíaca superficial, las pudendales externas superiores o superficiales y las pudendales externas inferiores o profundas. ¿Ya? ¿Listo? Después esta arteria femoral, estas serían las pudendales externas profundas, ¿no? Continúa y me va a dar las siguientes ramas. Me va a dar una rama profunda y una rama superficial, ¿no? ¿Ya? Aquí estoy viendo la rama superficial de la arteria femoral y lo que no está es obviamente la rama profunda. ¿Ya? Yo veo la rama superficial no más, ¿no? Esta es la rama superficial. ¿Cómo sé que es la rama superficial? Porque es la rama que se está metiendo al conducto de Hunter, ¿no? ¿Ya? Estoy viendo aquí, vamos a ponerlo, lo que pasa es que esto lo han hecho, obviamente me está dando ramas musculares para todos los elementos, ¿no? Y esta arteria que estamos viendo por acá, esta sería una rama que corresponde a lo que es la arteria circunfleja femoral externa, ¿no? Pero aquí esta arteria circunfleja me da una rama ascendente. No, disculpen, no es la arteria circunfleja femoral externa. Son ramas, disculpen, para las componente interno de la arteria, de lo que es el músculo, ¿no? ¿Ya? La arteria circunfleja femoral externa es esta de acá, esta, ¿no? La cual me está dando una rama ascendente, una transversa y una rama descendente, ¿ya?
Y la otra rama es la arteria circunfleja femoral interna, ¿ya? Que como ustedes están viendo, se está yendo hacia acá atrás. ¿Entre qué músculos? Entre el pectíneo y el psoas ilíaco. La que se va entre estos dos músculos es circunfleja femoral interna. Entonces acá veo interna y externa, ¿ya? La que obviamente no aparece muy típica es la arteria circunfleja femoral, perdón, la arteria femoral profunda, la cual debería de ir como esta, como la que estoy acá armando, digamos, la estoy fabricando, ¿no? ¿Y dónde tendría que ubicarse? Tendría que ubicarse por encima del aproximador mayor, así, ¿no? Y por encima del aproximador mayor tendría que darme las arterias perforantes, las cuales son 4, perforan el tendón de aproximador mayor para irse a la región posterior, donde van a ser las arterias perforantes y se van a encargar la nutrición de los músculos posteriores a la diana. ¿Ya? ¿Listo? ¿Comprendido? Sí. Está fácil, ¿no? ¿No? Está fácil. ¿No? Ya vamos a hablar de todo. Orígenes, inserción, de todo. ¿Ya? Ahora me voy a la parte posterior. Y a la región glútea, ¿no? Entonces empecemos por la parte posterior. Yo sé que en la parte posterior están los famosos músculos de la corva. ¿Dónde se origina el músculo de la corva? En la tuberosidad isquiática. ¿Quiénes son? El bíceps, estamos viendo acá, el semitendinoso y el semimembranoso. Y una porción del aproximador mayor, pues que también se está originando en la tuberosidad isquiática, ¿ya? Que sería la porción tendinosa del semimembranoso, ¿ya? Ahora, los músculos de la corva van a ser inervados todos ellos por el ciático mayor, el cual tiene dos componentes. Tiene un componente interno medial y un componente lateral o externo, ¿ya? El componente interno, que es este de acá, va a inervar a todos los músculos de la corva, ¿no? Excepto ¿quién? Excepto este pequeño músculo que es inervado. Nosotros sabemos este es inervado ¿por qué? Por el componente externo de los músculos de la corva, o también conocido como ciático poplito externo, ¿ya? Miren, ahí está roto, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo sé que es este? Porque viene del componente externo, ¿ya? Pues ahí llegaba la inervación para la porción corta del bíceps, ¿ya? Muy bien. La irrigación de estos músculos de la corva va a estar dada por qué? Ya hemos dicho por las arterias perforantes. Orígenes e inserción. En primer lugar, el semitendinoso, originado de la tuberosidad isquiática y se insertado con la pata de ganso. El semimembranoso, originado de la tuberosidad isquiática y se inserta a nivel de la tibia en su cara interna, ¿ya? A partir de la inserción del semimembranoso a nivel de la tibia, se va a reflejar parte de su tendón por encima de la cápsula articular, constituyendo lo que es el ligamento popliteo oblicuo, ¿ya? El bíceps, originado en dos cabezas, ¿no? La porción larga en la tuberosidad isquiática, la porción corta a nivel del fémur se une y se va a insertar a nivel de lo que es el peroné, ¿no? La porción proximal de lo que es el peroné. ¿Ya? ¿Listo? Estos músculos hacia arriba me están limitando lo que es el borde superior del hueco popliteo. ¿Ya? Que encuentro también el componente posterior, el nervio ciático mayor. Ya sabemos que inervó, pero sé que en el hueco popliteo se va a dividir en el ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo. El ciático popliteo interno obviamente me da ramas gemelares, otras ramas, y conserva este nombre hasta que atraviesa lo que se conoce como el nombre del arco del solio, ¿no? Ahí está el arco del solio, ¿no? Atraviesa el arco del solio y una vez de que atraviesa el arco del solio se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en el nervio tibial posterior, ¿no? Dentro de sus ramas, las principales que me va a emitir son obviamente las ramas gemelares, estas que estamos viendo acá, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Las ramas gemelares, las ramas por el solio, y un ramo que se va entre los dos gemelos, que se le conoce como el nervio safeno tibial. Es el safeno tibial, ¿ya?
safeno tibial que se va a ir hacia abajo, va a recibir de una rama del ciático oculto externo, que se conoce con el nombre de comunicante peronea, que sale acá, sale una rama hacia el safeno tibial, ¿no? Y esa que va desde aquí hasta acá se llama comunicante peronea, se junta el safeno tibial con el comunicante peronea y forma el nervio safeno externo, ¿ya? Mientras que la rama cutánea va a encargarse de la inervación de esta parte externa de la pierna, ¿ya? El safeno peroneo. Muy bien, entonces ahí estamos viendo cómo serían estas características. Aprovechemos para hablar de la arteria poplitea. La arteria poplitea tomó su nombre después de que atravesó el anillo del tercer aductor y me va a dar 5 ramas articulares, ¿no? Las articulares superiores, tanto medial como lateral, ¿ya? O sea, de acá me va a dar arterias articulares superiores mediales y laterales, me va a dar justo en el nivel en el cual se produce la flexión, bien, acá, me va a dar la arteria articular media, y es acá las arterias articulares inferiores, tanto la medial como la lateral. Se continúa después la arteria poplitea, ¿ya? Y me va a dar 2 ramas terminales. ¿Quiénes son esas ramas terminales? La arteria tibial anterior, que es esta de acá, y el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo me da obviamente la arteria peronea y me va a dar la arteria tibial posterior. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ya, hasta ahí que tenemos terminado la región posterior del muslo, completito, ¿no? ¿Qué acción tienen los músculos de la corva? Pues todos ellos, como vemos, van a ser flexores de la rodilla. ¿Son los únicos flexores de la rodilla? No, porque también estamos viendo acá que los gemelos, al sentarse en los cóndilos, también van a ser flexores de la rodilla. ¿Ya? ¿Listo? Mientras que el cuádriceps nos acordamos que era extensor de la rodilla, ¿no? ¿Ya? Ahora, otro aspecto importante, ¿quién inerva los músculos de la corva? El ciático oblícuo interno, excepción de la porción corta del bíceps, que no que digamos que no es inervado por el ciático oblícuo interno, sino por el ciático oblícuo externo componente peroneo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Ya? Ahora nos vamos a la región glútea. ¿Ya? La región glútea.